Médicos Unidos es un grupo de médicos capitalizadores del CASMU que ya llevamos unos cuantos años trabajando en base a propuestas de todos los colegas que han tenido interés en participar. Hemos conformado grupos de trabajo muy diversos. Nos reunimos todas las semanas. El año pasado, a modo de ejemplo, hicimos unas jornadas durante 3 sábados consecutivos, donde hubieron alrededor de 150 participantes en total, alrededor de 500 personas, 600 médicos pudieron ver a través de streaming, pudieron ver los trabajos que se desarrollaban y las conferencias. Y bueno, y eso fue generando y fermentando en propuestas, en lo que nosotros llamamos en propuestas de participación, ¿para crear qué? Para crear un nuevo paradigma dentro de la institución, un paradigma que hemos llamado el cambio cultural. Muchas veces en las reuniones que tenemos, muchos colegas nos dicen, bueno, qué inespecífico que es la palabra cambio cultural. Bueno, es inespecífico y a su vez es específico. En muchas áreas hoy por hoy, a nivel general, siempre se habla de que estamos logrando un cambio cultural. Y el cambio cultural nuestro, yo creo que va girando como ese sistema que estamos viendo ahí. En ese sistema nosotros colocamos al usuario, que es nuestro principio fundamental, que es el objetivo central de la institución. Y alrededor del usuario giran la seguridad jurídica, giran los médicos capitalizadores y los no capitalizadores. Hoy es una instancia de médicos capitalizadores porque de alguna manera este es el prodromos a las elecciones que van a haber el 26 de septiembre, donde se va a elegir las nuevas autoridades de la institución. Y los funcionarios. Todo enmarcado en lo que nosotros llamamos un enfoque de calidad. De la seguridad jurídica va a hablar el profesor Moldes, pero también de alguna manera la seguridad jurídica no es solo hablar de contratos, sino que es de certezas. Los médicos y los no médicos, los funcionarios en general, tienen que tener certezas que hay reglas de juego claras. Para acceder a los cargos, para permanecer en los cargos, para tener carrera en la institución. Y eso es fundamental y les cuento una anécdota. En la tarea que uno está llevando adelante, uno está llamando a muchos colegas. Sobre todo me he dedicado a llamar a los colegas más jóvenes para averiguar en qué andan, cuál es su situación. Y me llevo la sorpresa que decenas, si no cientos de colegas capitalizadores, seguramente más de 100 llevo, que son colegas que capitalizaron, tienen voz y voto en una asamblea, eligen autoridades, pero los destinos de ellos no van de la mano de la institución CASMU. Como que la comunicación interna no ha sido buena, ellos no han visto contempladas sus ambiciones de trabajo o sus expectativas. Muchos de ellos desconocen incluso qué es ser capitalizador y siguen figurando, haciendo alguna guardia, otros ya no hacen guardias y se dedican a trabajar en otros lados. Y no solo estoy hablando de médicos generales, estoy hablando de médicos con especialidades que les son muy valiosas a la institución, médicos que fueron residentes de la institución, que fueron practicantes de la institución y que los tenemos olvidados. ¿Cómo puede ser que un número muy importante de colegas que pueden incluso definir quiénes son las autoridades en la institución, ni siquiera estén trabajando en la institución? Yo creo de que esa es una falla y que es algo muy importante a corregir. Después están los funcionarios. Sin funcionarios no hay institución, que quede claro. Los funcionarios son los que arman toda la mecánica institucional, desde el que abre la puerta, al que le hace la cama, al auxiliar de servicio, al tisanero, la tisanera. Los funcionarios son los que llevan adelante, junto con los médicos, a la institución. Y en los últimos años los funcionarios no han visto que sus expectativas, desde muchos puntos de vista, no solo sus anhelos salariales, sino sus anhelos de mejorar
la asistencia y la atención al usuario no se han visto satisfechos. Por lo tanto, no podemos olvidar a los funcionarios, son importantes. Y bueno, ¿qué es lo que tiene que haber en una organización tan compleja como la nuestra? Tiene que haber un buen clima organizacional, en el cual, como dije antes, los usuarios, los funcionarios y los médicos, todos relacionándose y colocando al usuario como centro de todos los esfuerzos. Y de alguna manera lo que íbamos a hablar muy brevemente es el desafío de recuperar el CASMO y cómo gestionar para crecer. Y bueno, la respuesta a cómo gestionar a crecer es muy clara. Hablamos de la seguridad jurídica, respeto de los contratos, ya dijimos que iba a hablar el doctor Moldes, los concursos y la carrera funcional con reglas claras para médicos y funcionarios. Y bueno, el camino del crecimiento es muy claro. En la medida que hay una satisfacción del usuario, hay un aumento de la calidad, vamos a ver que hay un crecimiento. Y el crecimiento va a venir de los afiliados que no se van de la institución y de los nuevos afiliados que logremos incorporar a la institución. Y bueno, ¿cómo es que desarrollamos esto? Y nosotros vamos a llevar a la práctica lo que venimos practicando en Médicos Unidos desde hace tiempo. Es claro de que es una experiencia que estoy teniendo muy satisfactoria, es la conformación de grupos de trabajo. Un gran líder que tenemos nosotros desde el punto de vista humanista, el doctor que está ahí a mi derecha, que es el presidente del Grupo Médicos Unidos, siempre habla del poder de la participación. Qué importante esto. Cuando nosotros conformamos grupos de trabajo y nos escuchamos unos a otros, las conclusiones que salen realmente son maravillosas. ¿Y cuál es la conclusión más importante? Que si todos estamos de acuerdo en laudar un tema, inevitablemente después vamos a trabajar bien, porque los temas impuestos desde las jefaturas no logran los resultados que cuando son laudados junto con los médicos que están prestando la asistencia directa y con los funcionarios y los técnicos. Así es como realmente se construyen los grupos de trabajo y como realmente se logran los cambios. Y ahí vemos, proyectos inclusivos son los únicos que salen adelante, liderados por médicos capitalizadores, por supuesto, junto a técnicos y funcionarios. Y rodeando y en el centro de todo eso, el usuario. Acá. Esto es una figura por demás demostrativa de lo que nosotros venimos viendo hace tiempo. La institución, a través de normativas de salud pública, tiene que hacer encuestas de calidad y tiene que hacer encuestas de satisfacción. Y las conclusiones que estamos sacando es que tenemos cómo lograr los cambios a través de escuchar al usuario en esas encuestas de satisfacción. ¿Y qué se queja el usuario? A ver, para los médicos que trabajan en las policlínicas, ellos lo viven a diario. Los pacientes, los usuarios, demoran bastante tiempo en llegar a la consulta. Ese es un tema que tenemos que solucionar. Pasan a veces meses para ver a su médico. Y después el médico, de alguna manera, se ve condicionado a que en una determinada cantidad de tiempo tenga que cubrir la expectativa no solo de continuar la asistencia, sino la expectativa de la ecuación tan delicada que es el tiempo que esperó el usuario para ser atendido versus el tiempo que le da el médico. Y el médico se ve condicionado también que tiene citado un montón de pacientes. Lo que sí estoy viendo que muchos médicos insisten en tratar de tener más tiempo con el usuario, pero eso siempre a costa del tiempo personal del médico. Y eso hay que revertirlo. De alguna manera tenemos que cubrir esa expectativa de satisfacción de lograr que el usuario vea contemplada su asistencia en la consulta en un tiempo prudencial y a su vez junto al médico con una mayor cantidad de tiempo junto al médico. Y bueno, a ver, ¿cómo es que nosotros vamos a llegar a crecer?
Y una de las maneras de llegar a crecer es el fortalecimiento del primer nivel de atención, con un acceso más rápido a consultas de medicina, pediatría y especialidades, ahora voy a hacer una salvedad, mejorando los tiempos de espera y más tiempo dedicado por consulta a cada paciente. Les cuento una anécdota. A insistencia nuestra, se están llevando adelante determinadas gestiones en el Consejo, como ser que están surgiendo los cargos, a nivel del Consejo, están llegando lo que se llaman los cargos de alta dedicación, pero sobre todo los cargos de media dedicación. ¿Para qué están hechos estos cargos? A ver, están hechos para cubrir una expectativa de lo laudado con el sindicato médico o con el Ministerio de Trabajo, o para cubrir una expectativa asistencial, donde el usuario vea contemplado eso que hablamos recién. Tuvimos la experiencia hace poco de que se convocaron a una determinada especialidad, un determinado número de médicos especialistas para ver si querían hacer esos cargos. Y estos médicos son los que tienen un mayor número de consultas y mucho más años en la institución. Por lo tanto, la ecuación a ellos no les cierra con un cargo de media dedicación. Habría que habérselo ofrecido a todos los médicos de esa especialidad, que tiene 10 especialistas, y hubiéramos cubierto en un tiempo muy prudencial esa expectativa con esa especialidad para que los usuarios pudieran tener una atención y pudieran ver satisfecha esa necesidad. Y no se pudo. Estamos insistiendo de que haya una reglamentación clara, acorde con los estatutos de la institución y con el reglamento de técnicos, de que sean por concurso. ¿Pero por qué por concurso? Porque es un mecanismo cristalino que deja de que todos puedan presentarse. Por lo menos me dan la oportunidad de presentarme, y no es un mecanismo dirigido, a no ser alguna especialidad que ha sido excepcional con concurso, un mecanismo dirigido, se lo doy a este o no se lo doy a este. Con eso lo que logramos en última es que esa especialidad siga teniendo 2 y 3 meses de espera. Por lo tanto, no va en función de cubrir una expectativa con un convenio, sino va en función de darle a nuestros pacientes, y ahora como médico me voy a referir así porque estoy rodeado en su gran mayoría de médicos, a nuestros pacientes, darle la mejor asistencia con la mayor cantidad de tiempo dedicado a él, y a su vez en el menor tiempo posible de llegar a esa asistencia. Y bueno, fortalecer el primer nivel de asistencia es fundamental. El otro día, justo hace una semana, tuvimos acá un festejo donde se le entregaban menciones a muchos colegas al mérito gremial. Entonces estaba el ministro y justo estábamos comentando cuál va a ser el futuro, qué es lo que se va a contemplar como para pagarle a la institución, y se va a contemplar justamente la calidad de atención del primer nivel. Se va a contemplar eso, se va a evaluar de si realmente estamos cubriendo eso, si realmente el primer nivel está apoyado, si el primer nivel tiene alguien a quien recurrir sin estar derivando a especialistas continuamente. Entonces, tenemos que incrementar y ayudar al primer nivel con más especialistas, más tiempo, y a su vez fortaleciendo lo que hablamos hoy, mecanismos transparentes de acceso a esos cargos, a modo de ejemplo. Un tema fundamental. Acá tenemos muchos ginecólogos, neonatólogos, pediatras, ginecostetras. Está previsto a través de directivas de los colegas, que son mayoría en el Consejo, de trasladar el CASMU 3 hacia el nuevo sanatorio. A veces nos cuesta razonar cómo puede llegar a ser esto cuando hoy por hoy el CASMU 1 está lleno, todas sus camas ocupadas, el CASMU 2 está con todas sus camas ocupadas, la tasa de ocupación en el CASMU es de las más altas, el CASMU 3 está todo ocupado e incluso tiene pacientes adultos internados ahí. Cuando nosotros nos mostramos hacia los usuarios y hacia el público en general, ¿cuáles son nuestras fortalezas? Una de las fortalezas nuestras es tener el único sanatorio pediátrico y ginecostétrico del mutualismo dedicado exclusivamente a eso. Y siempre nos dicen acá los colegas ginecólogos, acuérdense que ahí es donde nacen los futuros usuarios. Dicho sea de paso, los futuros usuarios, si lo miramos de un punto de vista economicista, son lo que más dinero recibe la institución. O sea, si a nosotros le damos un área dedicada exclusivamente a eso,
donde obviamente va a tener que reformularse el área edilicia, que se han hecho obras, porque también les hago el rescate que se ha hecho un área neonatológica nueva, o sea que tampoco me cierra mucho el haber hecho obras en el Sanatorio 3 y después mudarlo. Se supone que si había habido una inversión era para fortalecerlo a mediano y largo plazo. Bueno, no solo hay que hacer esas obras, sino que los fondos que tiene la institución para obras después van a tener que dedicarse a este sanatorio para que sea uno de los puntales del crecimiento de la institución. Bueno, el capítulo, otra de las maneras de crecer la institución, el capítulo Emergencia Móvil 1727. La Emergencia Móvil 1727 cubre, ¿no? Llega a 140.000 afiliados. O sea que si nosotros tenemos 205.000, 206.000 afiliados al CASMU, hay 65.000 personas que en este momento no nos eligen. Bueno, ese es el lugar donde tenemos que ir a buscar nuestros afiliados a la Emergencia Móvil. El lugar es los afiliados al CASMU. Eso es una manera de crecer. Esa es una de las propuestas que nosotros hacemos de incrementar el crecimiento económico de la institución a través del crecimiento de los afiliados a la 1727 dentro de la propia masa social del CASMU. Y bueno, los desafíos para los próximos años, estabilización del padrón social y llegar a los socios del 2010. Esto parecerá algo difícil de entender, pero por desgracia, mientras todo el sistema creció, el sistema mutual creció en 600.000 afiliados y muchas instituciones crecieron vigorosamente, nuestra institución ha tenido dificultades. Y bueno, esas dificultades son que no ha crecido y que hoy por hoy nos proponemos llegar al número de usuarios del 2010. O sea, nuestras propuestas es de, a través de toda una serie de líneas de acción que tenemos, de recuperar esos 4.000 o 5.000 socios que se han ido, y bueno, ese sería el piso. Por lo menos estabilizar, crecer esos socios y a su vez el crecimiento también de los afiliados de la 1727. ¿Cómo? Como ya lo expliqué, a través del primer nivel de atención, a través del sanatorio ginecostétrico, a través de muchos otros instrumentos que el diagnóstico ya está hecho y está hecho por los propios usuarios de cómo crecer el CASMU.